Albert Breyan, Calle. Giliana Camacho Yauri. Kanchanya Millar, Luz Elisa. Violet Arenis Garayar Callao. Mancha Arana Sandra Inés. Onsiguay Castro Lisbeth. Roja Rodríguez Saray de Los Ángeles. Parrilla Tintaya Marta Sofía Milagros. Caterina Marianela Verazzi Mendoza. Mi nombre es Parrilla Tintaya Marta Sofía Milagros y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de la enfermedad de Carrión. Enfermedad de Carrión, o también conocida como verruga peruana o fiebre de Loroya. Esta va a ser una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bartonella bacilliformis, transmitida por el mosquito del género Lutzomia. Si hablamos con respecto a la historia, vamos a dividirlo en 4 periodos: el periodo Inca, el periodo de la Conquista, el periodo 19 y el periodo 20. Hablemos del periodo Inca. En el periodo Inca, en el año 1525, se descubrió una fiebre con rash de alta mortalidad que sugería de una enfermedad exantémica. En el periodo de la Conquista, Pedro Pizarro describe una epidemia de verrugas en la zona costera del Ecuador, que afectó a los españoles. En el año 1540, Miguel Estete describe la historia natural de la enfermedad dividiéndola en 2 fases, que es la fase febril y la fase de la verruga, que va a ser un brote benigno. En el año 1632, el cirujano Gago Vadillo descubre el reporte del primer caso de la enfermedad de Carrión en el Perú, en el departamento de Ancash. En el periodo 19, en el año 1868, se presentan 3 observaciones bien establecidas. La primera es el conocimiento de los nativos con relación a las características generales de la enfermedad. La segunda es la tesis de Salazar, que describía las 2 fases de la enfermedad. Y la tercera es que los obreros que construyeron el ferrocarril de Loroya enferman con la enfermedad de Loroya. Hablemos del ciclo biológico de la enfermedad de Carrión. Esta va a comenzar con la infección de un nicho primario a causa del mosquito Lutzomia verrucarum, que va a actuar como vector en esta enfermedad. Este va a dejar dentro del organismo una Bartonella bacilliformis, que es un cocobacilo pleomórfico gram negativo. Lo que va a buscar este coco es unirse a los glóbulos rojos, invadirlos. Una vez haya logrado la invasión, dentro de los glóbulos rojos va a haber una replicación constante y persistente. Para que haya una infección, tiene que venir un artrópodo chupador de sangre, en este caso del género Lutzomia verrucarum, llevarse la sangre infectada y pues de esta manera va a picar a otro individuo, donde va a continuar otro ciclo. Patogenia y fisiopatología. El único patógeno bacteriano de invasión humana que tiene preferencia por los glóbulos rojos es la Bartonella bacilliformis. Este posee una motilidad flagelar que se va a considerar un factor determinante de la virulencia. In vitro, la Bartonella se va a adherir a los glóbulos rojos en un intervalo de tiempo de 15 a 30 minutos, lo que forma un complejo eritrocito-bacteria. El máximo de número de complejos va a ocurrir hasta las 6 horas. Si reducimos la fuerza motriz o la respiración, el enlace que forma la Bartonella y el eritrocito también se va a ver afectado. El glóbulo rojo en este proceso será pasivo y la adhesión que formará será dependiente de la energía. La invasión va a ser pasiva, pero el eritrocito no va a contribuir al ingreso de la bacteria. Las 3 principales determinantes de la virulencia por Bartonella bacilliformis
ya fueron descritos, los cuales van a ser la proteína de formina, los flagelos y las proteínas A y B, codificadas por los locus asociados a la invasión de las proteínas AB. La formación de los hemangiomas es posiblemente causada por la hiperproliferación de las células endoteliales en respuesta a un factor angiogénico liberado por la bacteria durante la infección. La fase secundaria también se presenta con inmunosupresión, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía, probablemente como resultado de una extensa sobrecarga del sistema retículo endotelial. Con respecto a la patogenicidad, va a estar caracterizada por dos formas clínicas diferentes. La primera va a ser la anemia febril o también llamada fiebre de Lorolla, que va a estar manifestada por una fiebre irregular, anemia grave, linfadenopatías generalizadas y delirio. La segunda presentación va a ser la erupción dérmica o la verruga peruana, que va a estar caracterizada por nódulos pequeños de tipo hemangioma acompañados de dolores musculares y articulares que puede ser precedida por la fiebre de Lorolla. Inmunología. Dentro de la enfermedad de Carrión se va a dividir en dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Dentro de las primeras etapas de la fase aguda vamos a tener un incremento de la inmunoglobulina M, mientras van a permanecer normales la inmunoglobulina G y A. En la fase aguda con respuesta inflamatoria no va a haber elevaciones considerables, es decir, el interferón gamma y la interleuquina 10 van a permanecer normales. En infecciones asintomáticas e infecciones persistentes va a haber cierta elevación de la secreción de la interleuquina 10 que es responsable de la mediación de la inflamación. En las fases eruptivas vamos a tener un aumento de los niveles de las inmunoglobulinas A, G y M. La enfermedad de Carrión va a presentar fases. Una de sus fases va a ser la fase aguda, que va a estar caracterizada por la anemia. Esta va a tener un inicio brusco e insidioso, que es una forma de presentación muy grave y tiene hasta un 40% de letalidad. El periodo de incubación va a ser un promedio de 61 días en un rango de 10 a 210 días. En esta fase deberíamos de realizar un diagnóstico diferencial con la fiebre tifoidea, el tifus murino, la leptospirosis, malaria, brucelosis, anemias hemolíticas y aplásicas. Dentro de esta fase, los síntomas que se van a presentar va a ser la hiporexia, mialgias, cefaleas, náuseas, vómitos, sensación febril, malestar general y escalofríos. Con respecto a los signos, vamos a tener cierto aumento de algunos ganglios y órganos, como por ejemplo la linfadenomegalia, la esplenomegalia, la hepatomegalia. También vamos a presentar ictericia y palidez. La fase crónica o eruptiva. Esta fase va a durar de 4 a 6 meses y no va a dejar cicatriz alguna. Se va a presentar preferentemente en la población pediátrica de zonas endémicas que hayan tenido un cuadro típico de fase aguda anteriormente. Las lesiones son de superficie lisa, además no van a ser dolorosas, pero se van a presentar de color rojo o púrpura. Los síntomas de esta fase se pueden presentar después de haber presentado la fase aguda. Van a ser leves y más frecuentes antes de la erupción. ¿Y cuáles son estos síntomas? Van a ser las cefaleas, mialgias, febrículas, artralgias. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Camacho. Continuando con la exposición de la enfermedad de Carrión, al nosotros hablar de esta enfermedad, estamos hablando de la verruga peruana, de la fiebre de la orolla o la Bartolonesis humana. Pero nosotros al escuchar estos distintos nombres, nos ponemos a pensar y decimos que no tienen ninguna relación alguna, pero en realidad todos son la misma enfermedad, que es la enfermedad de Carrión. Estas nombres llevan estos nombres porque anteriormente, hace muchos años, no se había hecho un estudio clínico. La verruga peruana y la fiebre de la orolla fueron descubiertos como fases de la enfermedad de Carrión, presentando diferentes complicaciones.
En la fiebre de la orolla vamos a ver complicaciones cardiovasculares, donde se presentan síntomas como la disnea de esfuerzo y tos, y como signos el soplo sistólico, la hepatomegalia, la taquicardia, la hipotensión severa, el shock cardiovascular y la nasarca, que va a estar asociado con el taponamiento cardíaco, que va a presentar mayor letalidad en las personas. También se va a presentar una complicación gastrointestinal, donde se va a presentar síntomas como el dolor abdominal, la coluria, el vómito, ictericias y diarreas, y como el estreñimiento. Y como signo va a representar la hepatomegalia. En la complicación gineco-obstetras va a haber una transmisión placentaria o transmisión vertical, que va a ser de madre-feto, y mayormente se va a presentar abortos, muerte fetal y nacimientos prematuros. También hay una complicación hematológica que se va a dar a través de frotis de sangre periférica, y donde se va a encontrar diferentes células como el crecimiento o desigualdad de los tamaños de los eritrocitos o los leucocitos. También va a haber una hipocromía, una microcitosis, normoblastos, lo que todo esto va a provocar de que se presente una anemia severa. Y también se presente púrpura, que va a ser la presencia de manchas de color púrpura en la piel y membranas de las mucosas. En su histopatología de la enfermedad de Carrión va a depender del momento evolutivo que va a presentar en cada persona, y esto va a provocar de que haya una respuesta ante esta enfermedad de Carrión, presentando inflamación, reparación y neoplasia. Para ello va a haber una reacción histológica que va a proliferar células endoteliales, macrófagos y monocitos. Pero estas fases, esta histopatología va a tener lesiones de fase eruptiva, como la miliar, que se va a localizar en la dermis papilar, y la nodular o mular, que se va a extender hasta la hipodermis. En su morfología de la verruga peruana va a ser principalmente una proliferación de células endoteliales, que va a ser similar al del sarcoma de Kaposi o a la enfermedad de arañazo de gato. Aquí vamos a poder ver dos vistas panorámicas de una verruga miliar, que va a verse evidente una aparición compacta en la parte superior del segmento papilar del plexo vascular superficial, y una vista panorámica de la verruga nodular profunda, donde se va a ver que va a haber una apariencia compacta en la parte inferior de la dermis reticular y el subcutáneo, lo que va a ver un origen del segmento papilar del plexo vascular profundo. Acá también podemos ver en una vista panorámica la verruga mular, que va a tener dos zonas bien marcadas, que la zona A, que está en la parte superior, va a estar debajo de la epidermis, y la zona B, que va a estar debajo de la reticular profunda y el subcutáneo. En la pantalla derecha vamos a poder ver que la zona A, a una vista más grande, va a tener se va a poder ver como un granuloma angiogénico. Aquí en la zona B vamos a poder ver una apariencia más compacta, y que va a haber una proliferación sólida de las células endoteliales, donde no se va a poder visualizar los espacios capilares, que no van a estar bien definidos. El riesgo, como ya sabemos, la picadura del mosquito, que va a ser el Luxomia, se va a dar mayormente por la presencia de roedores muertos alrededor del domicilio o de la vivienda donde uno se encuentra. Esta va a originarse en un clima cálido húmedo, y va a estar dado en viviendas con infraestructuras inadecuadas, como adobes, no tengan ventanas, los techos estén huecos y las paredes. También se da en zonas rurales, donde la vegetación y la ganadería son abundantes, entre los 500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. En el tratamiento va a ser, si existe un tratamiento oportuno en los pacientes con
En los pacientes va a haber una disminución de las complicaciones infecciosas y no infecciosas de la enfermedad de Carrión, pero si existe una respuesta clínica al tratamiento, mayormente se va a observar a los 24 y 48 horas después de haberse iniciado y va a haber una mejoría del paciente. En una fase anémica, ambos seguimientos se deben realizar después de los 3, 7, 14 y 21 días después de haberse iniciado el tratamiento. En una fase eruptiva se va a hacer el seguimiento entre los 30 y 60 días después de haber terminado el tratamiento. Y en la fase aguda, por la falta de respuesta clínica, se va a hacer un seguimiento después del 5.º día iniciado el tratamiento y ahí vamos a poder observar si hay un aumento de Bartonella bacilliformes en el frotis de sangre o si hay una resistencia a este tratamiento. Y se debe administrar un antibiótico alternativo. Y si hay una fase eruptiva, después de los 30 días de terminado el tratamiento, va a persistir o se van a incrementar las lesiones. Acá podemos ver un cuadro clínico donde la fase anémica no complicada va a tener un tratamiento en relación a un esquema A. En la fase anémica en relación a un esquema B, en la fase eruptiva para niños en un esquema A que es 10 miligramos por kilogramo por día y en el esquema C la rifampicina en adultos. Los tratamientos de gestantes con bartolenosis va a tener dos, en una fase anémica y una fase eruptiva. En la fase anémica se va a considerar como una emergencia médica y el tratamiento debe iniciarse con cloranfenicol más penicilina a dosis máximas. Y si no hay respuesta al tratamiento, se le puede administrar a la paciente con ceftriaxona a dosis convencionales por 10 días. Y en la fase eruptiva, la paciente va a ser transferida al hospital para realizarse una muestra de frotis y sangre venosa para el hemocultivo. Y va a recibir un tratamiento con rifampicina a dosis usuales por 14 días y como alternativa la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. En el tratamiento sugerido, en caso de que la paciente muestra una resistencia a los diferentes tratamientos que se ha podido observar anteriormente, va a recibir otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, en la fase anémica no complicada, puede recibir una ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral y más cotrimoxazol de 800, sulfatametazol de 160 o el trimotropin cada 12 horas por vía oral. En la fase anémica complicada, la ciprofloxacina de 200 miligramos cada 12 horas por vía endovenosa. En la fase eruptiva, la eritromicina de 25 a 50 miligramos por día, que va a ser dividido en 4 dosis vía oral por 14 días. La Bartonella bacilliformes va a ser sensible a muchos antibióticos beta-lactámicos, pero no va a ser sensible a ciertos beta-lactámicos como la oxacilina, la cefalotina y el cefetetán. Entre las quinolonas, ciprofloxacina y la esparafoxacina son las más efectivas. También vamos a poder ver que existe un tratamiento fluorclórico que lo utilizan mayormente en las áreas endémicas, como el kiswar, que es un arbusto que se hace infusión de las hojas y flores, la planta de patria y salvia, y también se hace hervir el trigo, el maíz blanco y la caña de azúcar. Y también se recomiendan hacer baños termomedicinales para elevar la temperatura de la persona. En el diagnóstico va a haber un procedimiento rutinario para la confirmación de casos de bartolonesis. Si es un caso sospechoso, como ya le hemos dicho, se va a hacer un examen de frotis de sangre y gota gruesa que va a complementar la serología y hemocultivo. Y en el diagnóstico se va a hacer por hallazgo de la Bartonella bacilliformes dentro de los hematíes, como se puede ver en la imagen. La de Carrión es endémica del Perú y de algunos países de Sudamérica. Se caracteriza
por presentar una fase aguda y una fase eruptiva, las cuales tienen graves consecuencias en la salud de los pobladores afectados. El diagnóstico de la enfermedad de Carrión anteriormente se realizaba mediante métodos de diagnóstico directo por la coloración de extendidos sanguíneos para la visualización de las formas bacterianas de Bartonella bacilliforme. Denominada fiebre de la broya, caracterizada por fiebre y anemia progresiva. El otro proceso llamado verruga peruana, pero de evolución benigna, con la súbita aparición de nódulos cutáneos y escasos síntomas generales, Carrión empezaba a sospechar que ambas podía ser una sola. Llevado por su espíritu de investigación, no vaciló en inocularse sangre macerada de una tumoración verrucosa. Sabía a lo que se enfrentaba, no era un hombre ingenuo o puramente atrevido. Así, el 27 de agosto de 1885, solicitó al doctor Evaristo Chávez que le hiciera la Eso sería todo. Muchas gracias.